Vamos a estar abriendo la Biblia. Vamos a abrir el libro o epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Habiendo ya estudiado Timoteo, primera, segunda, habiendo estudiado también Tito, bueno, vamos a estudiar un poquito de Filemón, porque es necesario que cada creyente conozca y sepa de cada libro, que sea, hermanos amados, lo principal, para que sepa, hermanos amados, de verdad, actuar, hermanos, en esta vida. Principalmente este libro de Filemón es un libro, hermano, de mucha reflexión para un cristiano. Ténganlo abierto el libro de Filemón, vamos a ir, hermanos, inmediato. Gloria al Señor, amén. El libro de Filemón. Yo sé que algunos han leído, algunos quizás no han leído. Gloria a Jesús. Este libro de Filemón, hermanos, no exhorta disciplina, ni de falso profeta, ni de falso maestro. No, este es un libro personal de una persona a otra persona. En este libro vamos a encontrar tres personajes que van a resaltar, hermanos, en este libro. Vamos a encontrar en este libro a Filemón, vamos a encontrar en este libro también, hermano, a otro varón llamado Onésimo, y vamos a encontrar al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Amén. Esos tres personajes los estaremos encontrando, hermano. Este libro, gloria al Señor, contiene un solo capítulo. Como usted puede ver, es un libro pequeño. Gloria al Señor. Este libro contiene, hermanos amados, un capítulo y contiene 25 versículos. Tómenle nota de esto porque cada libro usted necesita saber esto, ¿no? Este libro contiene un solo capítulo, mis hermanos, un solo capítulo. Ya saben, los capítulos son los números grandes, ¿no? Entonces este libro contiene un capítulo y contiene 25 versículos que son los números pequeños, ¿sí? En mi Biblia, como son un poquito grandes, es una sola hojita nomás. Los que tienen Biblia pequeña también se ven dos hojas. Gloria al Señor. Entonces, bien, y contiene 445 palabras. Sí, como ustedes tienen cuenta sobre las palabras, sobre los capítulos que tiene la Biblia, sobre los versículos que tiene la Biblia, y pues vamos también mirando cada libro cuántas palabras tiene. Este libro tendría entonces 445 palabras, ¿no? Mire, hermano, tan pequeñito, ¿no? Y tiene tantas palabras. Gloria a Dios. Bueno. Vamos a ver. Vamos a continuar. Este libro lo escribió, hermanos amados, el apóstol Pablo. Por ahí vamos a ir ya mirando. Entonces, mire, este libro no contiene ninguna enseñanza concerniente, como dije al principio, hermano, a la doctrina cristiana o a la conducta cristiana, como miramos en los otros libros, ¿no? Que se refería a doctrina, a conducta, ya sea personal, sea cristiana, hacia las personas, ¿no? Pero este libro no contiene ninguna enseñanza concerniente a la doctrina cristiana o a la conducta cristiana. Su valor principal está en el cuadro que nos da de la obra práctica exterior de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces vamos a mirar el tema de la historia relatada por la epístola. Es una historia que tiene, hermano, su centro alrededor de un esclavo. O sea, más gira alrededor de un esclavo, como dije al principio. Tenemos tres personajes y ahí vamos viendo que ya vamos a ir mirando más ratito que gira más alrededor de un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Era un esclavo que se fue de su amo, y no solo se fue, mis hermanos,
se fue llevando algo. Tal vez se llevó dinero, tal vez se llevó algún caballo, y eso era un delito para un esclavo. Mis amados hermanos, a su nombre. Escuchen bien, un esclavo que hacía esto tenía un castigo, y el castigo era la muerte. A ese cristiano era la muerte crucificada. O sea, perdón, no era cristiano, estamos hablando de un esclavo. Un esclavo que se iba del amo y se llevaba algo, ya solamente el hecho de haberse ido de esa forma, él no podía huir. Era esclavo, comprado y no se podía ir. Era la ley, era una ley que había, hermano. Así que él, como paga de eso, él tenía la muerte. Y la muerte de estos esclavos era crucificada. Muy bien. Ya por ahí vaya bien el personaje que tenemos ya de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Era un fugitivo. ¿Por qué fugitivo? Porque se fue. Pero él era un esclavo. Se hizo fugitivo porque se fue huyendo, ¿no es cierto? O sea, cualquiera que se huye de un lado de alguien, ya ese es un fugitivo. Alguien que se va del país a otro país por alguna cosa que hizo, ya es un fugitivo. Amén. ¿Cuándo dice gloria a Dios? Entonces mire bien, y ese se llamaba Onésimo. Este era más afortunado que algunos de sus compañeros esclavos en que tenían, hermanos amados, por amo a un cristiano. Ahora, veamos a Filimón, en breve. Filimón es una persona pudiente que tiene dinero, que tiene facilidades económicas, tiene fincas, y él entonces, pues hermano, tenía esclavos. De todos los esclavos se fue uno y los otros se quedaron. Pero este Filimón, hermano, se ha convertido a Cristo con el ministerio del apóstol Pablo. Anote eso. Se ha convertido a Cristo Filimón, hermano, con el ministerio del apóstol Pablo, y se hizo un siervo. Al punto que se convirtió en un siervo, en un obrero, y hermano, tenía la iglesia local en su propia casa. Y es prácticamente el líder, ¿no? Y era un siervo de Dios, hermano, de verdad, muy sometido a Dios. Además era discípulo del apóstol Pablo mismo. A su nombre, gloria. El apóstol Pablo sigue su ministerio, sale por los diferentes lugares, y en Roma, predicando el evangelio, por ahí quedó, una parte de Roma, hermano, se convierte, hermanos amados, Onésimo. Por ahí estaba refugiado este muchacho. Hermano, este muchacho se convierte a Cristo, se convierte en un buen siervo, hermano. Onésimo se convierte en un buen siervo con el apóstol Pablo y se vuelve un servidor del apóstol Pablo, un ayudante del apóstol Pablo. Y lo bueno, hermano, es que cuando una persona se convierte a Cristo, inmediatamente da fruto digno de haberse arrepentido, y se sabe, se conoce que esa persona sí se ha convertido de verdad, hermano, entrega todo por Cristo, y ese fue Onésimo. Onésimo se convirtió, hermano, a Cristo, hermano, y se hizo discípulo del apóstol Pablo, hermano, y sirvió al Señor de una manera tremenda. El apóstol Pablo se entera de la situación de él, entonces, la verdad, duro. El apóstol Pablo tuvo que aconsejarlo a seguir todo, ¿sí? Y más adelante usted vamos a ver que el apóstol Pablo tenía que ser justo. Nadie podía detener, hermanos amados, a un fugitivo, porque el que escondió a un fugitivo, hermano, también llevaba el castigo. A su nombre, gloria. Entonces Pablo predica el evangelio, lo manda para Cristo, lo discipula, pero el apóstol Pablo tenía que hacer justicia. Tenía que entregarle el fugitivo al amo. Esa era la regla. Que si digamos que usted, hermana María, usted le atendía, le daba todo, la comidita, la casita, pero al pasar de los días usted tenía que ir hablando, tengo que entregarle, porque esa es la regla, hermanas. Si no, y Pablo era un hombre que guardaba la palabra, y que le enseña mañana en otro libro, enseña, hermano, a sujetar a sus amos, enseña a obedecer las autoridades.
¿no es cierto? Entonces él no podía quebrantar esa regla que había de autoridad. Entonces ahí es donde viene el detalle que el apóstol Pablo intercede de una manera. Por eso que decimos acá que este hermano tuvo la suerte que no la tuvieron nosotros. Por eso miren lo que le dije hace un ratito, ¿no? Este era más afortunado, hablando de Onésimo, este era más afortunado que algunos de sus compañeros esclavos que tenían por amo a un cristiano. O sea, Filemón, un convertido en la apóstol, era más afortunado porque habían otros que no tenían, hermanos, esa bendición que tuvo este hombre. ¿Sí? El apóstol Pablo entonces comienza, él está preso, ya él está preso, hermano. Ya está encarcelado en Roma. Entonces él hace una carta muy discretamente, sabiamente, con todo su alma y su corazón, hermano, a Filemón, diciéndole y pidiéndole que por favor, hermano, se lo reciba. Se lo reciba, hermano, a Onésimo. Mire que vamos a leer, y el apóstol Pablo, escuche bien, viene a ser como el pastor de Filemón. Él podía haber dicho, recíbelo, podía usar la autoridad, porque era el apóstol de ellos. Pero no, él fue más humilde, hermano, y no se presentó en la carta como apóstol, ni como el pastor, ¿no? No se presentó de esa manera, fue muy humilde, hermano, para relatar esa carta, hermano, que iba a llegar hacia la persona, ¿sí? Que era el amo de este Onésimo. ¿Sí ven? Entonces, de esa manera, vemos nosotros, hermanos, que se trata el asunto, ¿no? Entonces, vamos ya hasta ahí, ya usted va a tener ya más o menos la idea de lo que vamos tratando en el libro, ¿no es cierto? Entonces, mire, Filemón, capítulo 1 y 1, comencemos a leer. Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a la madre de Filemón, está tratando ya de darnos a entender, ya cuando leemos esto, con el relato que les doy, que les di, ya usted puede entender por qué se expresa así, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. Recordarme, se me quedó algo de decir que Pablo estaba con Timoteo en la cárcel. Timoteo era el que el hermano estaba siempre ayudando, por eso dice Pablo y Timoteo, estaban los dos. No es que Timoteo estaba preso, sino que él estaba ahí, el hermano siempre como su ayudante, ¿no? Entonces, por eso dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en donde, ¿qué les dije? En su casa. ¿Sí? Ya le dije eso para que cuando ya usted ahorita ya va tomando el estudio, ya usted ya lo capta, ¿no? Entonces había una iglesia en su casa que la dirigía a Filemón. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren el encabezamiento que lleva la carta. No se presenta como apóstol, no dice que yo soy apóstol, tu apóstol, esto, mira, recibe acá, toma acá, mira lo que la Biblia dice. No le dice así. Él es muy humilde en esa área, ¿no? Entonces ahora vemos cómo relata más abajo, hermanos, en el versículo 4, la carta. Dice el apóstol, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama elogiando, hermanos, a Filemón. Él está escribiendo esa carta de esa manera, elogiándolo. ¿Por qué? Porque le va a pedir un favorzazo. Le va a pedir un favor. Y por favor, él no quería que este hermano Onésimo fuera crucificado, porque tendría que pagar, hermanos, a más apenas, ¿sí? Entonces, mire bien. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo, dice el apóstol, y consolación en tu amor. Está hablando para que cuando él pida algo, hermano, ya no va a ser, mire, fácil decirle no. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, de los demás, han sido confortados, o sea, firmados, restaurados, llenos, ya, hecho discípulos de la palabra. Entonces el verso 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo, ve, está diciendo mucha libertad, o sea, autoridad, para mandarte lo que viene, lo que conviene, o sea, pero no está usando esa autoridad, ¿sí ven? Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, que ya les expliqué de eso, en Cristo, para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, ¿ven cómo escribe? Te ruego por mi hijo. ¿Quién? Si ven conmigo, a quien engendré en mis prisiones. Se lo ganó el padre de la cárcel. Miren, a quien engendré en mis prisiones. A ver, aquí sí, engendré en mis prisiones. El cual en otro tiempo, ahí viene explicándole ya el cual en otro tiempo, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sí ven? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. O sea, miren lo que le está planteando, el cual en otro tiempo te fue inútil para empezar porque no sirvió como debió ser ese esclavo, se le fue, se le convirtió en un fugitivo, se llevó cosas. Entonces todo eso, el apóstol Pablo mira cómo está haciendo y dice que no está él usando la autoridad, nada, no está hablando en el amor del Señor, porque escuche bien esto, hermano, en el Señor Jesucristo, dice la palabra, y todos lo sabemos, no es con espada, ni es con ejército. Yo no puedo pedirle a alguien que me ame, que me quiera, que me perdone. No puedo pedirle, o sea, exigirle. Lo debemos suplicar con amor, hermano, con humildad. Amén. Nosotros no podemos, hermano, decir a alguien, ama, quiere, perdóname. Ya, si no me quieres perdón, ya tú, yo ya te pido perdón. Eso no es así. Pero pastor, si yo le pedí perdón, 3 veces le pedí perdón, y no me quiere perdonar, pastor, ¿yo qué voy a hacer? Así hay que hacer veces. Ya le pedí perdón, dice, usted no me quiere perdonar, ella a mí no me quiere. Y de esa manera, hermana Nancy, cree que ante Dios está bien. No se va a ganar uno así. Ni el pastor puede decir, hermano, ya le pido perdón 3 veces, y es culpa suya. Ya hicieron, pero usted se ha portado demasiado. O sea, tenemos que nosotros, hermano, esto ya no es con fuerza, hay que conseguirlo. Por eso ante Dios, hermano, hay mucha doctrina, hermanos como las que vimos en estos días, yo decreto, demando, confieso. No es bueno, porque así ante Dios, ¿usted cree que recibe? Porque decreta, porque confiesa. No, hermano, todo es con humildad. Si quiere, dijo aquel hombre, hermano lleno de lepra, si quiere, Señor, puedes limpiarme. ¿Sí? O sea, es con humildad para recibir de Dios. No hay que ser prepotente, altivo, sí que yo confieso, yo creo, yo tengo, no, hermano. Dios no es así. Ni aún en la vida terrenal conseguir con las cosas de esta manera. Tenemos que aprender a ser humildes. Para prestar algo a alguien, para conseguir algo a alguien, tenemos que tener maneras, hermanos amados. Amén. No podemos tampoco valernos, hermanos, lo que somos. Tal vez policía, coronel, no podemos valer. Mira, si no me presta, ya sabes, me ha pasado, te meto preso, ya tú sabes. O sea, con amenaza. No, pues hermano, amén o no amén. Así no es en el reino de Dios, hermano. Bueno, hermano, si usted no me presta, mañana pasa
una disciplina. Eso ya verá. No, Dios mío santo, no puede ni siquiera nombrarse eso, hermano. No, ¿quién va a hacer un favor así, hermano? A su nombre, gloria. No se ha hablado entonces de temor, lo hago por el miedo, no. Así no funciona, pero existe, hermano. Existe gente, hermano, que usa la autoridad que tiene muchas veces, hermanos, en el reino, a su nombre, gloria. Entonces, miren bien, por eso es que tenemos esto, ¿no? Y hemos visto ya cómo hace esta intercesión el apóstol. Y dice en el verso 13, yo quisiera retenerle conmigo a Onésimo, ¿no? Para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Yo quisiera tenerlo aquí, me es muy útil. Pero nada quise hacer, mire, sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino, como dice Nancy, ¿cómo? Voluntario, ¿ve? Voluntario. ¿Sí ven? O sea que después que esto se apóstol Pablo, después que esto se arreglaba, que había ya la paz y todo, ya el perdón y todo, entonces ahora el apóstol Pablo sí podía usarlo a él, hermano, como su ayudante. Ahora sí podía. Mire, hermano, el ministro como debe ser. Pero hoy en día nosotros no vemos esto, como el tema que tratábamos anoche sobre, hermano, que muchos cristianos no hacen lo bueno, sino lo malo cada día. Entonces, mire acá el apóstol Pablo, un anciano, un ministro, un siervo, mire cómo no abusa. Pero hoy en día nosotros vemos, hermano, los abusos de los ministerios. ¿Sí ven? Por ejemplo, un pastor le habla a la oveja que congrega en esa iglesia allá, y lo trae, lo lleva a la iglesia y de inmediato lo convierte, hermano, en su oveja. Así, sin nada. No le importa que allá se convirtió, allá se bautizó, allá se casó, allá nacieron sus hijos, ahí crecieron sus hijos. No, a ese ministro no le importa nada. No, él coge y lo pone, lo consagra y ya está. Ahora está ahí, ya. Y ahí está cenando, está todo, le concede. O sea, ni siquiera tiene, no creo que ha leído, hermano, esta enseñanza de Filemón. El apóstol Pablo se está presentando aquí como un ejemplo, hermano. Él dice, yo quisiera tenerlo aquí porque ya está convertido y es cristiano. Yo quisiera, yo quisiera tenerlo aquí. Pero él dice, no quise hacerlo. Vamos a leer de vuelta, porque esto, mire, es bien importante. Mire bien. Dice, verso 13, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero ¿qué dice? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, mire, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses ahora para siempre. Entonces, mire, está tratando el apóstol Pablo, escuche, hermano, de volver a estos dos a unir, porque el amo perdió a su esclavo y su esclavo se convierte en fugitivo, se lleva cosas y había una pena de muerte para ese esclavo. Pero el apóstol Pablo ahora trata con el amo para que reciba al esclavo, ya no como fugitivo, y le esclarece, le hace ver, hermano. Lo que él está tratando, hermanos, de juntar, hermanos amados, ahora su vida con la otra, en el amor del Señor. A su nombre, gloria, o sea, restaurarlo, para que no haya pérdida, mis hermanos. El verso 9 dice, no ya que le reciba, no que le reciba, dice allá para siempre, pero en el verso 16 dice, no ya como esclavo, Filemón, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti,
tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, le dice el apóstol Pablo Filemón, mira, recíbele como a mí mismo. O sea, como merece, como dijo el Señor Jesucristo, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Está usando esta palabra, me recíbelo así como me recibirías a mí, recíbelo a él. Todo concede. Si yo voy, tú me recibirías, me darías de comida, me atenderías, así hazlo a él. Miren qué privilegio que llegó a tener, hermano, este esclavo, este fugitivo. Pero, hermano, porque vino a Cristo de todo corazón. ¿Y por qué más? Porque dio fruto digno, mis hermanos, de haberse convertido. Pero ¿qué tal si se mira, hermano, acercado al Evangelio y por ahí venía de vez en cuando del apóstol? ¿Qué fue, hermano Pablo? Aquí estoy. Mira, Rosara, el muchacho, mira. Sí, yo sí oro en mi casa oro. Sí, mi abuelita también sabe la Biblia. No, él no era así. No era así. Dice que se entregó, hermano. Y esto me hace recordar mis primeros pasos, hermano. Desde que mi Cristo me salvó, hermano, en plena tarde, 2 de la tarde, hermano, para mí fue una alegría, un gozo, hermano. Yo quería irme con esos hermanos que tienen Biblia, yo quería caminar con ellos, porque yo sentía que yo era parte de ellos ahora. Algo nuevo llegó a mi vida, había una ilusión, una alegría, no me importaba el mundo, el vicio, nada, no importaba, hermano. En esos días yo gozaba en una casa de un tío, y cuando yo fui con una Biblia a la casa, mi tío me votó, me dijo de todo. A mí no me importaba eso, a mí me daba una alegría. Tengo a Cristo, Cristo es real y verdadero, Él no me va a dejar, Él no me va a separar, Él va a hacer un milagro, de aquí a mañana es un milagro, y yo la tengo. O sea, eso yo tenía, me daba una alegría, sin haber visto nunca siquiera el milagro. Pero yo tenía esa alegría, y no me importaba nada. Me fui a la calle, creyendo que Dios me iba a bendecir, iba a conseguir un departamento. Me fui sin ni siquiera saber dónde. Pero mi Dios bendito, a las 5:30 me puso una hermana, hermanos, que me dijo, yo tengo un departamento, vamos para que lo vean. ¿Sabe? Y yo fui a verlo, y cuando lo vi era grande como toda esta casa, hermano. Sí, todo un departamento. Y digo, ¿y cómo es la paga aquí? ¿Cuánto se paga acá? Entonces lo mío vale tanto. Pero mire, esto ya está alquilado. Tengo pagado 3 meses. Yo lo alquilé para mi hermano, pero mi hermano no quiso. ¿Sí? Y yo lo tengo pagado. Tómenlo, hermano querido, tómenlo como la bendición de Dios. Y cuando ya cumpla los 3 meses, comience a pagar ya. Mire, hermano, ¿fue o no fue su milagro? Dígame usted. Yo vivo con eso, que eso fue un milagro. Hermano, dice, gloria, yo sé que desde ahí yo sabía que Dios era real. Yo más aferrado a Dios, hermano, y le desafiaba al mundo, porque yo sé que Dios nunca me va a desamparar, no me va a dejar. Me dio, hermano, mi departamentito, y esa noche yo no dormí en la calle. Aunque no tuve nada, eso sí, así pelado, no por ahí la vi cuando entré, así pelado, pero Dios me bendijo, me hizo ver su gloria. Entonces, cuando una persona se convierte a Cristo, debe dar ese gozo, hermano. Pero yo veo hoy en día hay mucha gente que viene al Evangelio, pero no dan ese fruto. No alaban, no oran, no se emocionan por una Biblia, pasan meses y no se compra una Biblia. No, yo solo pasé 15 días. 15 días, hermano, y reuní. Ya trabajé por ahí, hermano, reuní, y mi primer Biblia era la más grande en la que estaba ahí, hermanos, en esa biblioteca donde venía. La más grande. Tenía la compré más grande para que se vea de lejos que yo tengo Biblia. ¿Sí? No es que me diga bolsillo. No, la más grande. Me daba alegría. Y con la Biblia yo andaba contento, la cogía cada vez, la cocinó acá, no sabía cómo, pero me daba una alegría cargar la Biblia, para mí una alegría cargar la Biblia. Para mí que me vean con la Biblia me da una alegría. Pero hoy en día se ve creyentes que vienen a la iglesia que les da vergüenza de cargar la Biblia. Les da vergüenza. No la traen, la pierden, la venden. Entonces están dando a entender que no han experimentado un nuevo nacimiento en Cristo todavía. Todavía no han nacido de nuevo.
no están dispuestos a nada todavía. La mínima cosa están fuera. La mínima cosa están fuera, hermano. A su nombre, gloria. ¿Sí? Entonces viene Onésimo, se convierte, hermano, y da ese fruto. Y el apóstol Pablo, para poner las manos al fuego por él, era porque él vio que este muchacho, este joven, se convirtió a Dios de verdad, hermano. Y la intercesión que hace, todo eso. Y Onésimo fue, verdad, un tremendo instrumento en aquellos tiempos, hermano. A su nombre, gloria. Entonces dice en el verso 16, que ya no reciba ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó, ahí viene la partecita, y si en algo te dañó a ti, o te debe, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo dice? Ponlo a mi cuenta, yo te pago. Lo que él se haya llevado, lo que él haya hecho, la deuda que tú quieres cobrar y no sé cuánto, no importa, ponga a mi nombre, yo voy a cancelar. De eso descuida. Mira hasta dónde, hermano, está él, hermanos, intercediendo. Hasta pagar también su deuda, si algo tiene, hermanos amados, que haya hecho, hermano, a Filemón. A su nombre, gloria. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece, hermano José? ¿Sí entiende, no? Increíble, ¿no? Mire bien, gloria a Jesús. Dice el apóstol en el verso 19, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Mire, se lo está diciendo a Filemón, por no decirte que tú mismo me debes, ¿ah? Pero no importa, no tomemos eso en cuenta, no hablamos de acá ahora, pero le está aclarando, hermano, está diciendo, hermano, amén o no amén. ¿Ve? Por no decirte que tú mismo me debes también. Verso 20. Sí, hermano, tengo yo algún provecho de ti en el Señor, dice el apóstol Pablo, conforta mi corazón en el Señor, por favor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Miren, mis hermanos, entonces el apóstol Pablo está haciendo, hermanos, toda esta intercesión, hermanos, ¿por quién? ¿Por quién? Vamos a ver si se acuerdan ya. Onésimo. ¿Qué era Onésimo? ¿Y ahora qué se convirtió? En un fugitivo. Sí. Y ahora pues a eso los hermanos le tenía ya la pena de muerte, ya crucificado. Sí, terrible, ¿no? Muy bien. Seguimos mirando un poquito más por el Señor sobre esto, ¿verdad? Entonces, Onésimo había llegado a ser tan querido para el apóstol Pablo, que con gusto este último hermano le hubiera retenido para que le ministrase en su hermano cautiverio que se encontraba. Pero el apóstol tuvo que hacer un sacrificio. Aun cuando Onésimo se había arrepentido de su pecado, había un llamamiento hacia la restitución que podía hacerse solamente por el regreso del siervo, sometiéndose a su amo. Así era la ley. Y cumplimiento del deber, ¿ya? El deber implicaba un sacrificio, no solamente para Pablo, sino que demandaba uno mayor de parte de Onésimo, que al volver a su amo estaba expuesto a un castigo severo, la crucifixión. Era la pena que generalmente se imponía a los esclavos que huían. O sea, mire, eso no era sencillo, hermano. Por eso vemos nosotros, hermanos amados, escuchen, hoy en día predicamos el Evangelio. En estos días
Hay almas, hermano, que están metidas, hermano, en problemas. Hay almas que están metidas en la ley, metidas, hermano, en el narcotráfico, metidos, hermano. Y hay mucha gente que de verdad Dios lo está salvando. Algunos de verdad, hermanos, se convierten de corazón, pero otros no se convierten de corazón. Se escudan en un evangelio, se meten a la iglesia como cristianos, pero no se han convertido. Pero algunos sí se convierten de verdad. Y ahí es donde se mueve la mano de Dios con ese que se convirtió de verdad. Dios todo lo sabe, hermanos. Dios todo lo ve. Puede ser que sea drogadicto, puede ser que sea narcotraficante, criminal, hermano, sicario, que se convierta. Si se convierte de verdad, hermano, Dios meterá la mano por él y lo ayudará, cegará a los enemigos, nunca lo verán, hermano. A su nombre, gloria. Porque para Dios no hay nada imposible en esta vida. Amén. Pero si alguien viene de ese mundo, hermano, huyendo solamente, y no te van a meterse, voy a meterme en la iglesia, voy a decir que soy hermanito, hermano, pero si no es de verdad, tampoco podrá dar fruto, hermanos, y qué pena. Porque aquí todos en la congregación sabemos, hermano, que toda persona que viene a Cristo da fruto. Da fruto, hermano. Alimenta los primeros tiempos, hermana. ¿Cómo se llama esa vida de los primeros tiempos? A ver, hermana María, hermana Nancy, ¿cómo se llaman esos primeros tiempos? Cuando tú estás en Cristo Jesús, ¿cómo se llaman los primeros tiempos? El primer amor, en el primer amor, uno, hermano, congrega, habla, hermano, quiere tocar guitarra, quiere tocar instrumento, hermano, diezma, ofrenda, en el primer amor, hermano, llega tempranito a la iglesia. ¿Te acuerdas, hermana Nancy, no? Como llegaba de lejos, caminaba, y me acuerdo cuando estaba embarazada, sobre Costa, venía, hermano, porque está del camino, allá todo en un camino, gloria al Señor, no tenía ni ninguno, a su nombre propio, entonces mire, tiene carro también, ahora ya no, parece que va a llover, pues yo si va a llover, agarro el carro, pues, y si veo que no va a llover, voy a ir a moto, o sea, tenemos todas las facilidades, hermano, ¿sí? Pero no, es difícil, hermano. Por eso, ya en este tiempo, ¿por qué? Porque ya se va acabando ese primer amor, hermano. Ya no hay ese primer amor como era antes, hermano, cuando recién. Pero entonces vemos nosotros que hay gente que se convierte al Señor. Pero no vemos que muestren el primer amor ni la primera semana, ni la segunda semana, ni el primer mes. No vemos que muestren el primer amor. Entonces, ¿qué es lo que estamos dando cuenta? Que no ha nacido de nuevo. No tiene un encuentro con Dios. Que oremos por esa persona, por ese hermano, por esa vida, oremos para que un día se entregue de verdad o tenga un encuentro con Dios, hermano. Y ahí es el problema, de como el muchacho es guapo, que no comprende, ahí está la hermanita, ya se enamoró. ¿Y de quién se enamoró? De un mundano prácticamente, de una persona que vive en la iglesia pero no es cristiano. Porque no es porque esté en la iglesia que ya sea cristiano, no es porque ya vete que sea cristiano, es cuando dé frutos dignos, a su nombre, gloria. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo ya conocí a mi esposa y ya hablamos con ella, entonces mi primer paso fue, ¿cómo llama a su papá? Porque yo ya sé que esto va a ser así, me van a interrogar, que me conozcan de una vez. Y que de una vez, ¿no? El doctor me dijo, se va a matar, pero digo, ¿y a qué hora está la casa? Ella está, hoy voy para la casa. No me serví, porque no puedo ir. Voy a fregar, no sé, tengo aquí viendo que es pastor. Entonces lo vamos a entender bien. Si le siervo, soy siervo, vamos a entender bien. No hay problema, yo voy para allá. Voy a hacer el pedido personalmente. No me llevé un grupo de hermanos, no. Además no tengo ni papá ni mamá en ese tiempo, ¿no? Pero me fui con la presencia de Dios, hermano. A su nombre todo. A poner bien claras las cosas, hablar bonito, ¿sí? No pasó nada, todo bien. Porque estamos hablando con la palabra, con la presencia de Dios, hermano. Todo bien, hermano, está bien. Llamó a la muchacha, ¿de verdad? ¿Qué está diciendo de verdad? ¿Sí? Muy bien. Aunque yo sabía que más tarde me iba a dar la paliza, que ya sabes. A su nombre, no. Deje que me vaya a quedar gana. Yo voy a hacer, prepara, ponte luna y podría hacer lo que va a pasar. Así son todos, a su nombre, no. ¿Qué le parece, hermanas? Más o menos por ahí. La experiencia, ¿eh? ¿Cuánto se corriendo? Sí.
Entonces, pero cuando es Dios, hermano. Si todo es Dios, sí, con dificultad. Pero hermano, lo que es de Dios es de Dios. Pero ese hermano sí se puso pila, mi suegro. Porque él me puso, me anduvo ahora, hermano, mirando, me anduvo siguiendo, para mirar, pues no, ¿qué dijo este pelado? ¿En qué trabaja? Porque padre va a mirar en qué trabaja, en qué anda, si no estás en banda, no estás en pandilla. Algo va a mirar, va a estar pendiente, hermano. Amén, amén. Así está mi suegro. Hasta que un día, hermano, dijo a mi esposa, dile al hermano para ir a su casa hoy día, hacer una comidita en su casa, hacer un almuerzo en su casa. Entonces ella me dijo, mire, sí, mi papá hoy día para ir a la casa, a tu cuarto, a tu departamento, a ver, cocinar, hacer un almuerzo, para pasar un rato ahí. Pero yo ya sabía por dónde venía el asunto, él quería conocer. Él quería saber por dónde mora este pelado, ¿no? ¿Qué conocer? Pues yo encantadísimo, a mí una alegría si yo lo quería llevar mismo. Pero él, hermano, vive solito, viniera, muy bonito, llegaba, trajeron compritas para la comida, mi esposa, que es ahora mi esposa, preparó, cocinó con alegría, para ellos y los dos, hermano, preparó la comidita, hermano, encantado mi suegro, porque todo tenía, hermano. Yo me había dedicado a comprar mis cosas, tenía mi tele, mi cocina, todo, mi camita, mi cuarto, mi sala, todo. No teníamos algo así porque ni sabía que era por el objetivo. Tenía unos cuantitos por ahí, pero tenía. Si ves, era bonito, ¿no? En ese tiempo tampoco tenía televisor porque yo no estaba de acuerdo con el televisor. Ahora ya la televisión ya estamos bien. A su nombre, en ese tiempo el televisor era pequeño, nada, grabación, nada, no había eso, nada. Ese tiempo era más cristiano, más. Hermano, ahora ya las cosas cambian, ya no hay por dónde esquivarse, pues, que hasta celular tenemos. Conozco un pastor que todavía no usa celular, hermano. No hay cómo comunicarse con él. Y digo, hermano, ¿cómo lo llamo? Llamé a las hermanas y ellas me avisan cualquier cosa. Hasta ahora no tocaremos una cosa de esa. Nunca lo tocaremos. Porque es del diablo. Él se mantuvo así, se mantiene así, hermano. Le admiro, hermano, de verdad. Yo también, porque es incluso. Pero yo no puedo, porque a la final trabajo también como eso. Grabo, me edito por acá, preparo, busco material, todo, o sea. Pero si hay que tener cuidado, sí, verdad. A su nombre, gloria. Pero vuelvo y digo, a mí no se cierra, hermano. A su nombre, gloria. No usa. Viaja a todo lado, no usa. ¿Y cómo se comunica? Se le llama a las hermanas, la hermana secretaria, que la tiene. Le llama, hermana, ¿cómo está el pastor? Viene, ahorita está por los dientes. ¿Y cuándo viene? No sé cuándo van a hacer, nunca se les puede tener. Volvemos a las reuniones. A su nombre, gloria. Así, de verdad, ¿no? Pero claro, él ya es solo, él ya no tiene una familia, la esposa se murió, él es solo ya es solo. Y a uno con familia, con hijos, de ley van a andar los celulares de allá para acá en este tiempo. De ley por el televisor, de ley, no se va, porque imagínense en este mundo que solo habría que tener ese orden, nomás, a su nombre gloria, bien vive. Entonces, mire bien, entonces, el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo tuvo que hacer ese sacrificio, ¿no? Mire, por Onésimo, ¿no? Entonces, el sentido de justicia requería que Pablo volviese al siervo, que lo regresara, esa era una justicia, pero el constreñimiento del amor le hizo interceder por él y salvarle del castigo. Tomando su pluma, escribió una carta cortés y acertada, de súplica, afectuosa y vehemente, edificándose a sí mismo como Onésimo. Después de saludar a Filemón y a su familia, en el verso 1-3, Pablo elogia, como dije al principio, elogia, ya le leímos aparte, ya elogia por su amor y fe, elogia a Onésimo, a Filemón, perdón, elogia, ya. Y también la hospitalidad, en el verso 4, verso 7 que ya leímos, el apóstol tiene una súplica de hacer como Pablo. El apóstol podría haber ordenado, haber dicho, haber con autoridad, pero no lo hizo, como dije al principio, pero como Pablo
el anciano, el prisionero del Señor, más bien prefiere rogar a Filemón. Como misionero, como anciano, como prisionero, se considera para hacer esta intercesión, hermano. A su nombre gloria. Eso está en el verso 8, verso 9, que ya lo leímos, ¿no? Entonces su petición es que éste reciba de nuevo a Onésimo, uno que, hermanos amados, que en un tiempo fue útil, pero que ahora ha llegado a ser, hermano, uno que en un tiempo no fue útil, que fue inútil, pero que ahora ha llegado a ser útil. ¿Por qué llegó a ser útil? Porque ahora era cristiano. Ahora él podía, hermano, ayudarle. Ahora podía ir a dirigir culto, podía ir a la iglesia, podía ir a predicar, podía ahora ser un hombre de Dios, hermano, y útil, lo que antes no servía prácticamente para nada, hermano. Porque cuando una persona no tiene a Cristo, no tiene a Dios, y no se somete a Dios, no es nada. Los que vienen aquí a la iglesia, aquí a cualquier iglesia, que no han nacido de nuevo, que no están verdaderamente, hermano, pasan un año, 2 años, como nada. No se cuenta con ellos para ir a un culto, para una campaña, para que prediquen, para que salgan a salir de trabajo, matarlos. No son nada. Es como ser, no son útiles. Y entonces, ahora él está diciendo, hermano, mire lo que dice el apóstol Pablo, está diciendo ya a Onésimo, uno que en un tiempo fue inútil, pero que ahora ha llegado a ser, ¿qué cosa? Útil. O sea, Onésimo, el propio hijo de la fe, en la fe de Pablo. Versículo 10, verso 12 que leímos. Él apreciaba tanto al esclavo que lo hubiera retenido como su siervo, pero si en el consentimiento de Filemón no actuaría, no lo haría. Eso es el verso 13 y 14. Tal vez fue la providencia de Dios que Onésimo hubiese partido para que pudiese volver a estar, hermano, para siempre con su amo, no como siervo, sino como hermano. Ahora, el verso 15 y 16 lo dijo. Entonces Pablo se identifica a sí mismo como Onésimo, mire, si éste debe algo, dice el apóstol, lo pagaré, pero Filemón debe recordar que él está en deuda con el apóstol Pablo. Lo dice el verso 2. Todo eso lo ha recordado el apóstol Pablo, mis hermanos, a su nombre gloria. Entonces, mis hermanos, el valor de esta epístola, el valor de esta carta es muy grande, mis hermanos. Su valor personal ya hace que nos da una vista, mire, interior del carácter de Pablo, revelando su amor, humildad, cortesía, generosidad y acto. Su valor providencial. Aprendemos aquí que Dios puede estar aún en las circunstancias más, hermano, enojadas de una persona. Puede estar ahí, como lo estaba Filemón, hermano, con el esclavo. Pero Dios puede estar, hermano, ahí, hermano, actuando. A su nombre, gloria. De esta manera vemos nosotros, hermanos, cómo esta carta, hermanos, fue, hermanos amados, dirigida entonces a un varón de Dios llamado Filemón. ¿Sí? Y vemos, hermanos, que Filemón no ha rehusado, no ha actuado, no ha puesto a contender, porque el que le estaba pidiendo, hermano, además de pedírselo con su humildad, era el apóstol. Era su pastor también, era su misionero también, a su nombre gloria. Cosa que hoy en día, mis hermanos, de verdad se debe tener. Cuando estudiamos, cuando analizamos estos libros, estos puntos, nosotros también debemos, hermano, analizar que nosotros también debemos ser justos. No nos cojamos nada que no sea nuestro, sino que sea por la derecha. Pero hoy vemos nosotros cuántos pastores en las iglesias, hermanos, cogen miembros de una iglesia, vuelta cogen de acá, cogen también de acá. Y hermanos, y en las iglesias, yo fui a predicar en una iglesia de este pueblo, que me invitaron a predicar en una vigilia, hermanos, y en esa vigilia me encontré con muchos hermanos, de aquí, de la iglesia de allá, de la iglesia de allá, que digo, yo hermano, ¿qué te cobré? Sí, ahora me congrego aquí. Y hermano, ¿qué pasó? Ah, sí, hermana, ya me congrego aquí, ya tengo como un mes. O sea, mire, gente así. Y los pastores, hermanos, no tienen delicadeza. No, lo agarran nomás, lo hacen miembro y ya está. Pero eso ante Dios no está bien, porque aquí el apóstol
Pablo nos está enseñando que seamos justos. ¿Amén o no amén? Esa ovejita que recibió ese pastor que se la comió, tal vez era la ovejita que más le ayudaba al pastor. Tal vez era esa ovejita con quien él siempre contaba y ahora se la comió. Tal vez esa iglesia tenía pocos miembros y todavía se le llevó todavía más miembros. Es injusto, hermano. ¿Amén o no amén? Casi la injusticia que hizo David. Que cuando vino el visitante, él teniendo muchas ovejas para atenderlo, tomó de aquel que tenía recién una oveja, recién iba a ser la cría, y toma de ahí. Y eso fue injusto, hermano. Y Dios mandó juicio, mis hermanos, a su nombre gloria. Entonces hoy en día nosotros vemos, hermano, este desorden que hay, hermano, de verdad. No debe ser así, debemos ser temerosos, debemos restaurar así. Pero debemos, hermano, inmediatamente voy a visitar al pastor. Oye, aquí estaba viniendo unas ovejitas, una creo que era, de una iglesia de por acá. Pero cuando yo corrí un día, papá me llamaba y vine bien serio, hermano. El hermano. Y me dijo, pastor, que quería hablar con usted. Y la ven, hermano, aquí no más, pastor. No quiso pasar, no pasó, hermano, no pasó. ¿Qué pasa? No, ahí no. Pastor, es que vengo por aquí porque por aquí tengo unas ovejitas mías. Desde ese momento que no estaban, yo lo podía estar soltando de frente. Las ovejitas no son de nosotros, hermano. Las almas de Dios no son nuestras. No las reclamemos de esa manera. Pero el que no reclamamos. No, el que no reclamamos, de verdad. Ya falleció el pastor, de verdad, tuvo un accidente. De verdad, vino y me dijo, no, hermano, no están aquí. Sí vinieron por aquí, pero yo les hice ver. Yo me siento con la persona que viene. Y hablo con la persona. Y después que hablo, pues, tiene su parecer. ¿Sí? Entonces, si viene un día, que ya no he ido más. Creo que se haya ido a otro lado. En otro tiempo vieron también una familia que venía también. Entraron acá y conversé con ellos. Igual manera, conversé con ellos. No podía decir, está bien, hermano, está bien, es acá. No, hablé con ellos. Me supo, yo lo conocí un poquito, ¿no? Digo, pero a usted le gusta bastante la pelota. Usted hace como que el director de juego, de la escuela. Y si usted es Cristo, usted tendrá que ir dejando porque esa es la palabra. Y aquí la doctrina es así, la doctrina está así. Ay, no, pastor, no, está bien, yo la verdad que sí comprendo, entiendo. Muy bien, entonces, hermano, las puertas están abiertas, pero le he dicho lo que la doctrina. Amén, pastor. Nunca más vi. Y un día que me fui, hermano, y que éramos iglesia por aquí mismo, lo vi de ahí. Allá se. Es que tengo que hacer el ver. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Pero si es una oveja que viene de otro lado, vamos a decir de Babahoyo, de Ventana, de Quevedo, a vivir por acá y viene y quiere congregar, encantado, venga. Pero se va a hacer un esfuerzo que quiere y me va a contar. ¿Congregamos? Hasta el último día que yo había congregado así, pastor. ¿Cómo está esa comunión con el pastor? Muy bien. Entonces hagamos un pequeño favor y todo bien. Amén, pastor, dígame. Cuando vaya para allá, o le llama por teléfono, pídale una cartita al pastor de traslado. Ella sabe cómo es eso. Una cartita de traslado. ¿Sí? Usted le dice eso, me dice el pastor de una iglesia, me pide una cartita de traslado para recibirme como miembro. Usted le dice eso, él comprende. ¿Sí? Y le va a hacer una cartita, y un sirve de Dios, y la va a mandar con usted. No la abra y la trae. Esa hermana hizo eso, hermano. Y el pastor le mandó la cartita. Y con la cartita le presentaron y le recibimos como miembro, hermano. A su nombre de gloria. Y así es la forma, hermano. ¿Quién vive? Así es la manera. Entonces, el pastor ahora, esa ovejita que Dios le puso ahí a pastorear, que se le entregó, que la convirtió, entonces ahora ya él sale de su responsabilidad delante de Dios de esta manera. Y ahora la responsabilidad es de él, otro pastor. A su nombre de gloria. Si ve que lo hace por la distancia. ¿Sí? Pero en el mismo
pueblo que vivimos aquí, la iglesia que está marcada, que traslada miembros de aquí para allá, no se les va a dar una carta. Yo principalmente no les doy carta. ¿Por qué? Porque ya eso se llama rebeldía, rebelarse. Y andarle dando carta de aquí a la otra cuadra para que vaya. No, hermano, no da sentido. Sí, solo que vaya bajo hoyo, que vaya paisito, hermano. Pero de aquí a la otra esquina, a la otra cuadra, de aquí al centro, no para que canta ahí. Se puede porque, hermano, por su carácter, por su rebeldía, por su enojo. Pero no debe ser así, tiene que recapacitar, tiene que reflexionar y volver, regresar, hermano, y ser humilde con el Señor. Nada más. Muy bien, mis hermanos, entonces, esperando que este estudio de Filemón nos haya ayudado mucho, mis hermanos. Amén. Un poquito duro, quizás, partecita, pero hay que tomarla, hermanos, de verdad, porque es importante. Que Dios me los bendiga a los hermanos por medio de Facebook, por medio de TikTok, por medio de YouTube. Dios me los bendiga grande y poderosamente. Amén.